escuchando Medicina de Brujas. Somos Florizán, creadoras de la Escuela de Salud Ronda Lunar, el lugar de las brujas científicas. Apretá a seguir, así nos ayudás a seguir creando y te enterás todas las novedades. Hola, hola, qué alegría estar de vuelta, volvimos. Feliz 2026. Inicia el año, inicia de nuevo este podcast que tanto disfrutamos de compartir. Gracias por elegirnos nuevamente para acompañar las caminatas, los momentos de cocinar, bañarse, como nos escuches. Es un placer estar acá caminando juntas y hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, nos encanta y que ustedes pidieron un montón, que es ayuno intermitente para mujeres más 35. Y es un tema que es muy interesante porque en los últimos años se está hablando un montón, ya sea en redes o incluso desde la ciencia, ¿no? Entonces, sentate acá con nosotras. Mira, yo tengo acá el matecito, si me estás viendo en Spotify o en YouTube, sentate acá con Matecito nosotras. acá también. Vamos a charlar un poquitito porque seguramente del ayuno intermitente escuchaste de todo. Escuchaste que mejora el metabolismo, que te ayuda a bajar de peso, que te desinflama, que si no lo haces sos un outsider, está mal o algo te estás perdiendo. Y la verdad es que nada, es magia, primer spoiler que te quiero decir. Y algo que nos encanta remarcar, y acá subiría un poquito el volumen para decir, es que el ayuno intermitente, y sobre todo en mujeres más 35, no funciona igual para todas, no funciona igual para todas, ¿sí? Y especialmente, ¿por qué estamos hablando de más 35? Porque muchas de nosotras ingresamos en el maravilloso portal de la transición hormonal, ¿sí? Así que hoy vamos a traer mucha data, y vamos a abrir diálogo, ¿sí? Sobre qué es lo que dice la ciencia. Se hizo una investigación maravillosa, una actualizada divina sobre qué dicen los últimos papers en relación a esta práctica y con datita de 2024-2025, así que sacadita del horno. Y esto es así como trabajamos nosotras, ¿no? Integrando. ¿Por qué? Porque también acá vamos a hablar de qué es lo que dice la medicina ancestral de la Ayurveda que amamos en relación a esto de los ayunos, que amiga, así es como nosotras conocimos Pero el sí, acto de ayunar, ¿no? A través de la Ayurveda, no a través de la ciencia, vamos a ser honestas, ¿no? totalmente. De hecho, casi ni se hablaba de ayuno intermitente cuando esto en Ayur ya lo estábamos estudiando y aprendiendo y aplicando con nosotras mismas. Sí, y sobre todo creo que es una mirada clave, la de la Ayurveda, porque viene a traernos la claridad de que no es igual para las mujeres que para los varones, y que para las mujeres mismas no es igual para todas. No es igual según el momento vital, no es igual según la edad que tengas, ¿no es cierto? Y no es igual según tu propia constitución. Así que sobre esto vamos a estar profundizando un poco. Lo mismo que no es lo mismo para cuál es tu tipo de digestión, ¿no? Así que si esto te interesa, puntualmente vamos acá en este capítulo a desarrollar un poco más. Pero ya sabes que Medicina de Brujas es un podcast de amigas. Somos dos amigas que estamos charlando, pero vos también sos nuestra amiga y estás acá sentada con nosotras. Entonces, ¿qué hacemos las amigas? Las amigas no hablamos de eso que le pasó a otra persona, salvo cuando nos ponemos en modo chisme, que todas lo hacemos. Pero en general hablamos de lo que nos pasa a nosotras, ¿sí? Entonces, por supuesto que vamos a contarte también cuál es nuestra experiencia, qué nos pasó a nosotras haciendo ayunos y adaptando el ayuno según quienes somos nosotras, ¿sí? Porque la experiencia y lo que te dice el cuerpo, el lenguaje corporal, es tu brújula interior. Así que por eso nos gusta traer esta mirada en primera persona, ¿no? O sea, sin ser autorreferenciales para que nutra, para que sirva y abra, sobre todo, preguntas, ¿no? Este tema que nos apasiona hace tanto tiempo y que estamos investigando y siempre actualizando como venía contando, es uno de los grandes pilares que nosotras integramos, ¿sí? Integramos a nuestro detox hepático, que ya están abiertas las inscripciones, que es básicamente un detox donde hacemos una rueda de plantas para depurar el hígado en trigo, ¿no? Así que, sabés, ya te estoy contando que las inscripciones están abiertas y si querés saber más de qué se trata, cómo es, no vamos a explayar ahora sobre eso porque nos queremos meter en ayuno intermitente de cabeza, pero sí contarte que está en la descripción del episodio para no detenernos tanto con eso.
Así que, amiga querida de mi corazón, que yo sabes lo que te admiro, de cómo explicás lo difícil fácil, eh, quiero ahí abrir la pregunta para que nos cuentes un poco de por qué particularmente, vos que sos la señorita, ¿por qué? ¿Por qué el ayuno es especialmente potente en las mujeres después de los 35 años? ¿Qué hay con esto? Ay, amiga, hay tanto para hablar de esto. Espero que si nos estás escuchando, vengas de escuchar los capítulos anteriores, los episodios anteriores de podcast, y si no, te recomiendo que vayas a escuchar el de Metabolismo más 40 porque está muy ligado a esto. Decimos más 40, decimos más 35, porque es variable a qué edad en cada una de nosotras empiezan a cambiar las hormonas, ¿no? Y por si no lo escuchaste, lo traigo, o lo traigo como resumencito para las que sí vienen siguiendo todo, es que ahí, a partir de esa edad, en un momento u otro, nuestros estrógenos empiezan a no estar tan regularmente cíclicos como venían en nuestros años menstruales. Empiezan a tener unos altibajos más marcados, después bajan, y esos estrógenos que cambian tienen un diálogo con cada una de nuestras células. Entonces, en estas modificaciones de los estrógenos se empiezan a modificar un montón de cosas. Te diría que cada una de las funciones de nuestro cuerpo, pero impactan especialmente en dos áreas. Una que es el metabolismo hepático y otro que es el metabolismo en general, la producción de energía. ¿Cuánta energía tenemos a partir de los alimentos que comemos, no? Y esto ya lo sabemos, ya lo venimos integrando, hablamos todo un episodio de eso, pero hay algo re interesante cuando pensando con esto en mente, vamos a buscar la evidencia científica, porque ¿qué pasaba? Hasta hace unos años en todos los estudios que evaluaban los resultados de ayuno intermitente, que es de donde se vieron todos estos beneficios que lo puso de moda, en esos estudios entraban así en la misma masa hombres, mujeres, de 30, de 50, de 70, no había ningún tipo de distinción. Y lo que sí es re interesante que encontramos en estos últimos días de investigar es que en los últimos años, sobre todo el año pasado y aparecieron un montón de estudios donde evaluaban específicamente qué nos pasa a las mujeres cuando hacemos ayuno intermitente. Eso es lo interesante, porque no se puede extrapolar lo que le pasa a un hombre de lo que le pasa a una mujer, porque sería lo mismo que extrapolarlo desde una infancia. Son momentos vitales, situaciones completamente diferentes. Entonces, lo que se vio es que cuando las mujeres mayores de 35 hacemos ayunos, e incluso aunque sean moderados, no hace falta hacer esas maratones de ayunos que parece una competencia a ver de quién lleva más horas sin comer, incluso con 8, con 10 horas de ayuno, se vieron un montón de beneficios. ¿Qué beneficios fueron esos que se vieron? Si te acordás del episodio de Metabolismo más 40, contamos ahí que uno de los principales cambios que pasa es que se empieza a redistribuir nuestra grasa de nuestro cuerpo. Se va de la cola, se va de las caderas y se va hacia el interior del abdomen, ¿sí? No es el rollito ese de afuera que te agarras, es cuando hay una grasa dentro del abdomen que empieza a hacer presión hacia afuera. Y esto no tiene nada que ver con la estética. Lo dijimos una vez y lo vamos a decir 200 veces, pues, anti-hegemonía patriarcal de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Esa grasa que está dentro del abdomen es metabólicamente activa, genera inflamación sistémica, predispone a la autoinmunidad, altera glucosa, colesterol y después, en definitiva, te deja sin energía disponible para hacer lo que vos necesitas. Entonces, se vio muy interesante que hacer ayuno intermitente modifica todo eso, reduce grasa visceral, mejora los niveles de glucosa, mejora los niveles de insulina, mejora los niveles de colesterol y de presión arterial, que es como todo ese combo metabólico que se pone un poco en jaque ahí con estos vaivenes hormonales, ¿no? Pero no se queda solo ahí lo que vimos. Hay otra cosa muy interesante, que es que se vio que esto ya aplica a partir de los 35, los 38, con todo esto que ya te venimos contando que son los tiempos de cambios hormonales. Pero cuando pasaron algunos añitos más y estás más cerca de mi edad, más cerca de los 50, es probable que empiecen a aparecer otros síntomas de estos cimbronazos de estrógenos que se vuelven más fuertes, que son los sofocos, los calores, la niebla mental, el insomnio. Bueno, escúchate, está bien, porque esto sí que es un datazo. Se vio que hacer ayuno intermitente mejora todos esos síntomas relacionados ya a la transición de la menopausia, ¿sí? Y todo esto hace que mejore mucho la calidad de vida. Este es un estudio del año pasado, del 2025, de la revista Nutrients. Esto a mí, cuando lo leí, dije, wow, qué copado, porque yo ya venía haciendo, en esto de hablar en primera persona, yo ya venía
naturalmente había reconocido a partir de Ayur que yo no necesito comer apenas me despierto, que para mí el ayuno intermitente era un ritmo natural de mi cuerpo. Mi apetito se despierta más o menos a mediodía y yo ahí tal vez ya voy al almuerzo directamente. Entonces, esto que tuve que luchar durante muchos años con que ¿por qué no desayunás? Y porque no quiero comer. Cuando leí No, esto, en realidad sí estás desayunando, pero en el almuerzo, punto. Porque exacto, sí, desayuno. directamente almuerzo, porque ya como una comida a esa hora, no como ningún desayuno clásico. Yo me hago un plato de comida y voy a eso directamente. Es Pero eso es un desayunar. desayuno también. Por eso digo que tenemos que deconstruir la idea de desayunar, Sí, ¿no? Porque eso es muy cultural también. Había las dos que estuvimos en Centroamérica, o sea, desayuno es arrocito con frijoles, comida, punto. totalmente, ¿Y cuál hay? totalmente. Comida. Y acá quiero traer otra cosa recontra interesante porque, chicas, yo no tengo ninguna vergüenza en decirlo, yo me pasé desde mi adolescencia hasta mis casi 40 viviendo a dieta para tratar de pesar menos de lo que pesaba. Lo digo hoy por hoy, lo reconozco, porque creo que Somos hay que todas habilitar esas. esto. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que me trajo Ayur a mí fue desculpabilizar mi alimentación, poder comer, que poder sentirme satisfecha con lo que como sea una realidad. ¿Y qué pasó? ¿Hubo algún drama? No, mi cuerpo fue a la que era su forma natural, dentro de los estándares, dentro de seguir completamente saludable. Simplemente dejé de hacer dieta. Y esto lo traigo ¿por qué? Lo traigo porque otra de las cosas que se vieron en estos últimos estudios, en estas últimas datas que tenemos acá para compartir, es que hacer ayuno intermitente funciona mucho mejor para todo esto metabólico que te acabo de contar que hacer una restricción calórica a lo largo de todo el día. Mira qué copado. Podemos durante el día comer todo lo que necesitamos y después a la noche dejar de comer y dejar de picotear. Porque uno de los efectos adversos más importantes que tiene vivir a dieta es estar todo el tiempo muertas de hambre y queriendo comer una cosa atrás de otra, ¿o no? Como todo el día sin registrar la saciedad y Sí, como una total. cosita, como otra cosita. Ay, no, pero esto es poquito. Y es un mecanismo que se altera y que nunca termina de funcionar correctamente. Eso altera microbiota, digestión, inflamación, un montón de cosas. Entonces, esto me pareció súper, súper importante, porque tiene que ver con los ritmos del día y de la noche, que es lo que nos enseñaba Ayur. Hay un momento de la vida para comer, que es el día, y hay un momento para dejar de comer, que es la noche, ¿sí? Entonces, esto es algo que me pareció re importante. Me encantaría que nos dejen comentarios acerca de esto, de cómo son sus hábitos, si ya venían ayunando, si tienen esta costumbre como de estar a dieta, cómo les aparece o no el picoteo, porque de esto nos recontra sirve a nosotros. Nosotras vamos creando todos estos capítulos en base a los comentarios que dejaron antes, ¿sí? Y Re. por último, la última cosa que quiero traer de toda esta información, y ya vamos a hablar, ahora ya nos vamos a ver cómo personalizamos y cómo hacemos un ayuno intermitente para cada una de nosotras, es que incluso sin que tenga que ver con la transición hormonal y con los síntomas, eso, otro dato muy interesante es que se vio que en las mujeres más jóvenes que tienen ovario poliquístico, que es también otro de los grandes males de nuestro tiempo, hacer ayuno intermitente regula todo el desarrollo hormonal. Hace que bajen esos andrógenos que están aumentados, aumentan las otras hormonas que necesitamos tener en orden y mejora la regularidad de los ciclos menstruales. Eso es espectacular, eso es espectacular. Y todo esto, como son ayunos intermitentes adaptados, amables, no eternos, hace que no se produzca ninguna alteración del resto de nuestras hormonas sexuales, que necesitamos que estén en orden para poder sostenernos, para poder ciclar, para poder sostener tantas funciones vitales de las que se ocupan. Pero bueno, esto es un poco todo, Hermoso. les quería traer todo esto que estuve investigando porque son cosas muy interesantes que me parece que nos dan una base sólida para afianzarnos y para decidir con más claridad. Pero bueno, esto Sí, y para entender qué es lo que hacemos, ¿no? Y por qué lo hacemos, porque si no es como seguir una moda más que alguien dijo y no está bueno eso, o sea, está bueno entender qué estoy haciendo, ¿no? totalmente. Pero entonces vamos a ir a dar un pasito más y vamos a avanzar con esto que nos encanta tanto, que es cómo esto no tiene que ser igual para todas, cómo cada una puede darle una vueltita de tuerca para que sea una experiencia todavía más personal que lo vuelve como algo más íntimo. ¿Querés contarnos, Sí, amiga? ¿sabéis qué? Sí, ¿sabés qué pensaba? Como que en general la pregunta número uno que llega cuando llega la consulta, alguna pregunta en relación a ayuno intermitente,
es obsesionarnos un poquitito con el tema de las ventanas, las horas, si hago una hora más, si estoy contando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso es algo que también llega mucho como romper el ayuno, que lo vamos a ver un poquito más tarde, así que quédate acá. Y algo que amamos de Ayurveda y que ya Ayur sabía hace muchos, muchos años atrás, es que no todas las mujeres tenemos el mismo fuego digestivo, ni todos tenemos los mismos cuerpos. Esto ya es lógico, ¿no? Entonces, como no tenemos los mismos cuerpos, no todos respondemos igual frente al ayuno, ¿sí? Y por eso en Ayurveda individualizamos, ¿sí?, esta práctica en base a nuestra propia biología y nosotras lo que decimos es tenés que ayunar adecuado a tu biotipo, ¿sí? Entonces vamos a contarte brevemente porque hicimos un montón de masterclass, cosas en relación a esto, pero si no lo escuchaste hasta acá, nos gustaría que al menos te quedes como, ¿no? Porque Ayurveda tiene muchas capas y siempre podemos seguir profundizando, pero que al menos te quedes con esta mirada, que es una mirada que te contempla, ¿no? Entonces vamos a dividirlo así, para que vos lo entiendas. Ayur lo que dice es que corporalmente, te lo voy a contar bien simple, algo que tiene mucha profundidad, ¿no es cierto? Ayur lo que dice es que corporalmente hablando podemos tener predominio de elemento aire, podemos tener predominio de elemento fuego o podemos tener predominio de elemento tierra, a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estructura más aérea, imagínate, el aire que es liviano, ¿sí? No pesa, entonces somos personas con estructura más delgada o que tienden a perder peso fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si vos te identificás con esto, lo primero que quiero decirte es que el ayuno prolongado no te va a hacer bien. Es lógico, ¿sí? Al contrario. Entonces, acá poner mucho foco en mucho registro del cuerpo, cómo lo sentís, qué podés hacer, y algo que es clave, que ya lo trajiste, amiga, es que lo que no hace bien es claramente estar todo el tiempo picoteando, ¿sí? Porque pasa mucho con las personalidades por ahí más aéreas que quizás incluso no se sientan tanto a comer el plato de comida, se la pasan así picoteando sin registro y llega al fin del día y no tengo idea qué comí, qué no comí, ¿no? Entonces, clave comer sentada, presente, no estar con el celo scrolleando, ¿no? Respirando profundo. Y quizás un buen ayuno para vos sea un ayuno de 8 horas, ¿no es cierto? No, yo acá no me pondría en esto de las 16, entonces, viste que se puso muy de moda que si no llegaste a las 16 horas, entonces no vas a tener el beneficio que necesitas para tu cuerpo. Esto no es así, ¿sí? Porque vos lo trajiste antes. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de transición hormonal y estamos hablando de que no todas somos iguales y estamos hablando de que si vos sos una persona con elemento aire tendiente a bajar de peso, con una estructura más delgada, para vos incluso con 8 horas puede estar muy bien, ¿sí? Y esto es re clave, ¿sí? Porque después, ¿cuántas veces, amiga, vimos en rondas de mujeres ¿no? Personas que nos dicen, yo hice un detox y hacíamos ayunos y qué sé yo, y claro, con estructuras así más aéreas, y que de repente se clavaron 20 horas de ayuno y desequilibrio de todo tipo, ¿no es cierto? Me recuerdo de una de las chicas, ¿te acordás de Ayur para Todas? Que trajo exactamente esto, que es exactamente esto, que había estado en un grupo de ayuno donde todas hacían el mismo tipo de ayuno de 16 horas y a ella se le terminó estallando la cabeza, una migraña que la dejó postrada varios días, me recontracuerdo. Bueno, otra amiga mía que también hizo por eso está un ayuno y ella es chiquitita, flaquita, y se puso a hacer el mismo ayuno que otro montón de personas y perdió como 4 kilos de golpe, y el problema no es bajar de peso, el problema es que estaba completamente agotada y sin nada de energía. Sí, y se consumió el músculo probablemente, así que sí, Exacto, sí. no está bueno. No está bueno. Así que bueno, como primer tip ahí, si sos una persona de estas características, tené en cuenta esto, ¿sí? Segundo elemento del que estaba mencionando, ¿sí? Si te predomina el elemento fuego, yo soy de ese team, ¿sí? Entonces acá probablemente tengas un cuerpo quizás más atlético, ¿no? Tu señal de apetito probablemente esté más clara, tengo hambre, no tengo hambre, ¿sí? Seas como más del team talle M habitualmente, ¿no es cierto? Entonces, acá sí hay un poquito más de resistencia como para prolongar un poquito esta ventana de ayuno. Por supuesto que cuando nosotras decimos 8 horas para el evento aire y ahora que estamos con el evento fuego,
vamos a estirar un poquito más, no es que tenés que estar con un reloj, ¿sí? Eso es clave, importantísimo. ¿Por qué? Porque el ayuno en realidad debería cortarse como práctica cuando recuperamos la señal de apetito, ¿sí? Cuando empezamos a sentir que, che, se despertó un poco el apetito. Y después, si querés, fíjate cuánto tardaste en que eso suceda, pero no es al revés. No es mido a las horas y entonces ahí como, porque no, así no funciona. O sea, porque lo primero es autoescucha, ¿sí? Y para esto es re clave porque hay muchas personas que lo que hacen es hacer los ayunos como el orto. Lo voy a decir así clarito. ¿Por qué como el orto? Porque está muy mal comer a las 12 de la noche y hacer un ayuno al otro día hasta las 2 de la tarde. Eso no está bien. Punto. O sea, no voy a entrar en discusión con esto, ¿sí? ¿Por qué? Hay muchos motivos, nosotros en el detox hepático lo explicamos, de por qué hay horarios en donde el hígado necesita procesar, hacer funciones detox y no estar procesando alimento. Bueno, hay un montón de explicación fisiológica, ¿sí? De por qué no está bien cenar tarde. Entonces, no es de cualquier forma que hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es intentar adelantar el horario de la cena lo más que se puede y comer al otro día cuando aparezcan las señales de apetito, ¿sí? Que en el caso de un elemento fuego pueden ser entre 12 y 14 horas, ¿sí? Eso es re clave, ¿sí? Entonces, por ahí, en vez de estar obsesionado a ver cuántas horas, eso, que si la autofagia, no la autofagia, ¿sí? Me parece como mucho más importante destinar los esfuerzos a poder hacer una cena temprana, que al menos quienes vivimos en Argentina, como es la mayor parte de nuestra oyentada, es algo que cuesta y cuesta mucho, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de estrategias, como en el libro incluso también hablamos de esto, ¿no? Estrategias como para no perder la parte vincular social o incluirnos en la vida, porque tampoco se trata de decir, listo, ya no es cierto, me salgo de la esfera social o no, porque no tiene sentido. Entonces hay estrategias como para ir implementando esto de adelantar la cena o hacerlo como más flexible también, pero que poder sostenerlo. Te Bueno, y escucho, el amiga, último elemento es el pará, elemento... te interrumpo un segundito, amiga, porque te estoy escuchando y lo que pienso es que en realidad esto de invitarnos a hacer un ayuno es de alguna manera desplegar un montón la autoescucha, ¿sí? Esto que vos estás trayendo, no ir con un horario rígido de reloj, sino empezar a habilitarle a mi cuerpo este espacio de vacío y sentir hasta dónde es para mí ahora, hasta dónde llega Re, mi posibilidad de sostener ese vacío. Y yo te puedo asegurar que a medida que uno lo empieza a sostener, el cuerpo solo te va diciendo, todavía no comamos, todavía no es mi horario, esperemos un poquito más. Y cuando el apetito se enciende de verdad, ese es el momento de comer y ahí no te van a quedar dudas de que eso es hambre y no ganas de comer, ¿sí? A mí eso me totalmente, parece clave. totalmente. Sí, a veces es difícil, viste, como verdaderamente ir hacia una autoescucha honesta y no Sí, condicionada, pero, pero el cuerpo es tan sabio cuando lo aprendemos a escuchar, que creo que cuando hacemos este ejercicio de liberarnos de todo el mandato, el patriarcado, la hegemonía, el bajar de peso, el restringir, ¿no es cierto? Aparece otra cosa distinta, porque lo vemos en tribu, lo vemos, o sea, es impresionante como absolutamente, cuando a absolutamente. veces, Y aparte, viste que a veces pensamos que la salud es como, no sé, algo como difícil de alcanzar o que, no sé, requiere una fila enorme de suplementos y una cosa como, y a veces como la salud es el estar en salud, digo, ¿no? Es como sí, algo simple en el fondo y no es tan sí, cool o snob, ¿viste? sí, totalmente, estoy re de acuerdo con vos y lo que pienso también es que muchas veces lo que más nos cuesta es salir de esas cosas que nos han metido, esos chips que nos han metido tan fuerte en el cerebro. O sea, durante años hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, que hay que comer 4 comidas por día, que hay que comer esas dietas malditas que espero que nunca nadie las vuelva a hacer de hay que comer cada 2 horas. Por Dios, ¿te acordás? Vos las debes haber Tremendo. conocido. Entonces, lo que digo es esto, o Sí, sea, sí, por supuesto. salgamos, No tenés que salgamos dejar de... pasar más de tanto tiempo porque sí. Exacto, exacto, porque después vas a comer más. ¿Y qué importa si después comes más con apetito real y lo digerís bien? ¿Qué problema hay? O sea, con todo lo que sabemos hoy de Sí, microbiota, de la necesidad de espaciar los horarios de comidas, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por salir de todo eso que nos metieron en la cabeza e ir esto, a escucharnos, a reconocer cuáles son nuestros ritmos y animarnos a probar qué es para mí.
Sobre todo lo estoy pensando para el siguiente biotipo que viene ahora, si lo querés contar. Sí, sobre todo para el tercer biotipo, que es cuando predomina en nosotras el elemento tierra, ¿sí? En donde es un biotipo que hay que darle mucho amorcito porque el patriarcado nos enseñó que es el biotipo que está mal. Nosotras acá siempre levantando la bandera de todos los cuerpos son maravillosos y hermosos. ¿Por qué digo eso? Porque en general somos las mujeres que tenemos caderas más anchas, cuerpos más robustos, ¿no es cierto? Cuerpos más fuertes incluso, ¿no? Sí. Y entonces acá, en este biotipo, ¿sí? De cuerpo más grande, ¿sí? Acá es espectacular para hacer ayuno. Yo te lo estoy contando y se me viene una de las chicas de nuestras rondas de Ayur para Todos pasado, de nuestro curso de Ayurveda, que claro, que toda su vida luchó contra eso, ¿no? Contra, che, yo podría comer una o dos comidas en mi día y está bien, y siempre todo el mundo me decía que eso no estaba bien, que tenía que comer más seguido, que me iba a pasar algo, ¿no? Y acá lo que sabemos de estos cuerpos más robustos, más grandes, es que tienen esa resistencia y para verdaderamente poder llevar esta práctica adelante y que no tiene nada que ver con que ese cuerpo más grande o más robusto baje de peso, ¿no es cierto? No es por eso que lo estamos haciendo. Es por una cuestión de escucharlo y darle lo que necesita, ¿no es cierto? Así que esto lo vemos un montón si estás en este team de persona que tiene caderas anchas y un cuerpo robusto. Verdaderamente me parece que es una invitación hermosa a escuchar tu cuerpo y ver qué te pide. Y si te pide y te sentís cómoda y de repente dices, ah, mira, la primera comida la hice, ¿no es cierto? Más entrando al mediodía y después hice otra comida más a la tardecita y para vos eso está bien y lo sentís bien, porque acá lo importante es sentirlo bien. De nada sirve todo esto que estamos diciendo si vos después no lo estás sintiendo, ¿no? Entonces, parece que es ir de a poco, siempre sin forzar el cuerpo y por supuesto, si podés hacerlo acompañada de tu tribu, de amigas, ¿no es cierto? Porque siempre es lindo ahí compartirlo, ¿no? Hermoso eso, me encanta, me encanta. A mí me encanta esto cuando las mujeres de tierra, las mujeres que tienen esta energía, se dan cuenta que en realidad se habían pasado toda la vida comiendo por costumbre o por obligación y que su ritmo es completamente otro. Es maravilloso. Re. Me encanta como esa sorpresa de, ah, mirá esto. Y lo que vos decías, no tiene nada que ver con bajar de peso, simplemente tiene que ver con acompañar al cuerpo a sus necesidades, porque después si no viene la digestión pesada, toda la lentitud del sistema digestivo. Pero bueno, no importa cuál Sí, sea tu biotipo, no importa cuántas sean las horas que estás pudiendo ayunar ahora o que vas a ayunar dentro de un poquito cuando te acostumbres a todo esto, hay otro punto re clave que queríamos traer también porque nos lo preguntan un montón. Cada vez que abrimos este tema es de las preguntas más frecuentes, las que más aparecen, es ¿cómo romper el ayuno? También se está hablando un montón de esto. ¿Qué rompe el ayuno? Sí, ¿qué rompe? ¿Qué él no lo rompe? Y creemos nosotras que esto es tanto o más importante, en realidad no lo creemos nosotras, lo aprendimos con Ayur hace 1000 años y nos convencimos trayéndola a la práctica, de que es tan importante cómo salgo de ese ayuno que cuántas horas hice. Porque si yo hice 16 horas de ayuno y paso por McDonald's y me como una hamburguesa, y probablemente no sea lo mejor que le venga a mi cuerpo. Seguramente la mayoría de las que nos escuchan no comen hamburguesas de McDonald's, pero es lo mismo si como pizza o empanada o cualquier otra cosa, ¿sí? Y en esto también la evidencia científica, todo lo que hemos aprendido en estos años es bastante clara, ¿sí? El momento de, como dijimos, el momento de romper el ayuno es cuando vuelve tu apetito real, no cuando lo dice el reloj. No rompen para nada el ayuno si tomás una infusión de hierbas, si tomás una infusión sin azúcar, si tomás una agüita tibia, si todo eso no. Si tomás un vaso de agua con un chorrito de limón, no rompe el ayuno, ¿sí? O por lo menos no en estos ayunos que nosotras queremos alentar y que proponemos y que son los que practicamos, que son ayunos conscientes y adaptados a quienes somos, ¿sí? Entonces, re.
¿cuál sería la mejor forma de romper un ayuno? ¿Sí? La idea es que no rompamos el ayuno con algo que nos dé de repente un pico de azúcar en la sangre, porque eso empieza después ya a hacer todo un ciclo de glucosa, insulina que nos trae otra vez este hambre constante, este picoteo constante. Lo ideal para romper el ayuno es que esa primera comida, no importa a qué hora la hagas, no importa si es a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía, tenga una buena porción de proteínas, porque va a dar saciedad, que tenga una buena cantidad de fibras, porque las fibras también dan saciedad, hacen que el resto de los nutrientes se absorban de manera más armoniosa y que tenga una grasa saludable, ¿sí? Si quisieras, podrías incluir alguna fruta, porque las frutas, como además tienen fibras y tienen otro montón de cosas, no hacen picos de glucosa, porque también saquemos la demonización de la fruta. Por ahí no está bueno romper el ayuno con un vaso gigante de jugo de naranja, que solo le queda agua y azúcar, ¿sí? Pero cualquiera de estas combinaciones van a estar súper buenas. ¿Hay algo que quieras Sí, además había otra cosa que sí, que es importante, es que, por supuesto que como dijimos al principio del capítulo, no se trata de ayunar y después estar en un caos de alimentación, ¿no es cierto? Por supuesto que las prácticas de cuidarnos, limpiar nuestro cuerpo, depurarlo, acompañarnos de prácticas del ayuno, que tampoco, por supuesto, las tendríamos que hacer de por vida siempre igual, ¿no? Me parece que es re importante alinearnos con nuestra alimentación, ¿no? Alinearlo. Y para eso Ayurveda es maravilloso porque, por supuesto, nos invita a ciclar con los ritmos solares y lunares y también con los ritmos estacionales. Y eso es mucho de lo que también vemos en nuestro programa Detox, que por supuesto el eje son las plantas medicinales, pero que también, por supuesto, se acompaña de alimentación específica de limpieza, ¿sí? Pero que ante todo no es restrictiva, que lo tatuaríamos esto, ¿no? O sea, que no cuenta calorías, que no te hace pesar en la balancita, ¿no es cierto? Porque lo importante acá es volver al cuerpo y volver al cuerpo como primer registro de cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Así que, para ir cerrando este episodio, ¿qué nos llevamos de acá? Que el ayuno intermitente, por supuesto, no es ni magia, pero tampoco es una moda así de un invento moderno, tiene mucha ancestralidad por detrás, que no es una receta única para todas, por supuesto que no, ya lo vimos bastante explayado, y que tires el reloj. ¿Viste como la lactancia que te dicen libre demanda, tira el reloj? Ayuno intermitente, tira el reloj, hermana, porque no sirve para nada. Sirve reconectar con el apetito y el apetito real, y acá nadie está compitiendo a ver quién ganó la carrera del ayuno, ¿sí? Así que, si querés hacerlo en tribu, si querés hacerlo guiada con nosotras, acá ya lo que vimos todo este episodio, te dimos un montón de claves y tips para que, por supuesto, este podcast levanta la bandera de la medicina autogestiva, pero si te dan muchas ganas de, además, acompañar esto con una alimentación específica para limpiar tu hígado y plantas, y verdaderamente hacer que tu hígado se llene de antioxidantes y de rejuvenecimiento y hacerlo de forma natural, este es nuestro método, ¿no? Que no sea sin extremos, sin nadie pasándola mal, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan cuando escuchan la palabra detox, ¿qué onda, no? Así que es un programa muy hermoso de 21 días, que vamos a, obviamente, profundizar más sobre todo lo que vimos en este episodio. Vamos a tener un plan de alimentación, por supuesto, y nuestras estrellas del detox, que son las plantas medicinales amargas, que las vas a amar, te juro que las vas a amar. Y que lo más lindo de todo, obviamente, que lo hacemos juntas, en tribu, que lo arrancamos todas juntas y que lo terminamos todas juntas y que nos acompañamos todas juntas, ¿no? Así que, obviamente, como siempre, la invitación a sumarte si te resuena, y contanos en comentarios acá en la descripción qué te pareció el episodio, si te quedó alguna duda, si hay alguna experiencia que quieras compartirnos. Por supuesto que siempre nos enriquecemos con la mirada de todas. Bueno, se nos fue un poquito más largo el episodio, pero me parece que estaba bueno desarrollar un poco más sobre este tema, traer data. Así que si te gustó, si sentís que hay alguna amiga ahí que les pueda servir, acordate de compartirlo, acordate de seguirnos acá en Spotify, de poner la campanita para saber de los próximos episodios, que vamos a intentar que vuelvan semanales. Acordate que este podcast es completamente autogestivo. Esta es la tercera vez que grabamos esto, vamos a decirlo, porque tuvimos problemas técnicos con internet, la mar en coche.
Así que nada, también nos ayudas un montón ahí si nos pones 5 estrellitas porque yo siempre digo, ya seguro en redes me escuchaste, que el algoritmo somos nosotras mismas, así que mientras más difundamos información del bien y no información que nos desempodera, adelante. Así que gracias amiga, gracias por este episodio tan lindo. Gracias, hasta pronto.